Ya hoy lunes a la señora Danira Caminero que se integra por aquí. Buenos días, Elvin, Eduarda, Víctor, Manuel, también a nuestro equipo técnico, Isidro y Friendly. Gracias a Dios que nos permite, como cada día, estar aquí, llegar a todos sus dispositivos hasta las 10:30 de la mañana en este rumbo. Señores, pero Primer, esto dos pr- fuerzas políticas hay que primer separarlo y que lunes de este póngasele en el cuarto. medio, profesor. Después no pida decreto yo. Bueno, yo no quiero decreto, pero ya ustedes saben. Señores, estamos aquí hasta las 10:30. Mira, esa corbatica le queda muy bonita y esa camisa. El Hace contraste con espíritu, el color de sus ojos. Exacto. el espíritu Sigan ahí. de la Señores, familia miren, bochista. vamos de Mire, yo inmediato. escuché el Sí. comentario suyo esta mañana. Ajá. Y ya usted le Sí. está dando 8 años, Leonel. Yo no. ¿Cómo Usted lo dijo en el comentario. Bueno, Leonel 8 años y después a no, ver. porque Y yo, lo ¿pero cómo lógico así? es que si Pero un en 8 años candidato Leonel no va a gana, poder con su vida. No, si no. un candidato gana, nunca renuncia. Tenemos que llegar en de la cuatro. Sí, pero posibilidad. Leonel no es un primer candidato. Leonel ya gobernó No 3 veces en importa, este país. profesor, él no- Correcto. nadie se desmonta. Certificado para enfrentar esta crisis, esta locura que tenemos Sigan ahí. de gobierno Miren, en la vamos a decisión. continuar con los comentarios y es momento Es el aval de los 12 años. de el señor Manuel Cruz, que cuando está silencioso es peligroso. Bueno, Jóvenes, agárrense. gracias a ustedes. Miren, yo quisiera hacer un análisis en el día de hoy sobre lo que ha estado pasando, ¿verdad? Entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Miren, cuando un partido o un imperio lo conquista todo, de manera natural viene entonces un proceso de anaciclosis boliviana, que fue lo que pasó con el Partido de la Liberación Dominicana. Por eso, en el año 2016, yo me motivé, mientras los peledeístas estaban celebrando, yo me motivé a escribir un artículo titulado El PLD y el Imperio Romano. Y yo hablaba allí de la caída del PLD, al igual como cayó el Imperio Romano, por diferentes variables. Primero, porque lo había conquistado todo, como hizo el propio Imperio Romano en el segundo siglo, ¿verdad? De antes de Cristo, ya no encontraba con quién pelear. O sea, por ósmosis, debía entonces generar fracturaciones internas. Y así pasó. Segundo, si ustedes analizan el Imperio Romano, cuando hablo de ese proceso de anaciclosis, ese imperio, junto con otras variables, empezó a dar señales de deterioro de su fisonomía particular. Por ejemplo, ustedes encuentran a un Nerón, por ejemplo, que de la nada se vistió de mujer y se casó con Pitágoras. Dice Suetonio que de la habitación del emperador se escuchaban gritos iguales a los gritos que tiran las mujeres de la vida alegre. El emperador de Roma, señor, el hombre más poderoso del planeta, hacía eso. Pitágoras le daba golpes en la calle a Nerón. Este señor cogió y quemó a Roma como que no pasó nada. Y todo eso pasaba al margen del poder. Esas son señales de que un imperio o la figura que lo encabeza ya va en franco deterioro. Igual pasó con Calígula, por ejemplo. Calígula nombró a Incitato, señores, lo nombró cónsul. Calígula sentaba a Incitato en la mesa a comer con él y sus invitados en diferentes momentos. Le orquestó una villa y le puso guardaespaldas, ropa fina, prenda, a un caballo me estoy refiriendo, señores. Eso hizo el emperador Calígula. Cuando ustedes ven todas esas señales, el emperador Cómodo, por ejemplo, le decía una cosa al pueblo hoy y mañana hacía todo lo contrario como si nada. O sea, relajaron el poder y su base de sustentación también la cualquierizaron.
Cuando usted extrapola eso al Partido de la Liberación Dominicana, a ese análisis que yo hice, usted busca un partido, por ejemplo, que cogía a un miembro del Comité Central, dirigente histórico, lo apartaba y le nombraba entonces una posición a una mujer cuya única virtud había sido planchar 2 o 3 sábanas con la espalda y operarse los glúteos y los senos. Ese era el éxito. Partido que usted se fajaba a buscar votos, arriesgaba su vida y después usted llegaba y encontraba a cualquier jovencita ahí y usted iba a reclamar a que sea una reunión y le decían, esto no es político aquí. Entonces, evidentemente que ese partido, después de conquistarlo todo, entró en un proceso de anaciclosis degenerativa. Por eso me atreví en el 16 a decir que iba a caer aún cuando yo era miembro de ese partido. Y así pasó. ¿A qué viene esto entonces, señores? Simple. Ustedes ven lo que está pasando ahora. Ayer el diputado Castillo, junto a otros dirigentes, yo lo escuché al señor decir, lanzar un grito de guerra en un discurso de barricada. Y él decía, vienen otros y antes de lo que ustedes se imaginan. Ese fue el grito de guerra de Castillo. Y entonces me acordé, señores, de otro artículo que yo escribí en septiembre del año 2020. Eso parecía descabellado. El PLD y la trampa de Tucídides. Así lo bauticé. Miren, cuando el historiador y escritor griego Tucídides hizo su análisis, ¿verdad?, de la conflagración que se dio entre la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso, en su famosa obra La Guerra del Peloponeso, él establecía la premisa de que cuando hay una potencia en declive y otra en ascenso, lo que sobreviene es la guerra. Yo hice un símil con eso y entonces, guardando las distancias obviamente, y analicé que por haber perdido las elecciones el PLD, venía a esa misma guerra política de declive y crecimiento de unos entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. ¿Por qué, señores? Por diferentes variables. Primero, cuando un partido se divide y pierde entonces las elecciones, por lógica elemental, la gente empieza a echarle la culpa a los que se quedaron o al líder de los que se quedaron. Eso ha pasado en el PLD. Segundo, hay un elemento y es que como la Fuerza del Pueblo es el proceso de metilación epigenética del PLD, o sea, es lo mismo, lo único que hay es algunos cambios en el ADN, pero es lo mismo. Es natural que entonces el que entiende que se desplazó del poder vaya a trasladarse hacia allá. Por eso era que yo decía en la campaña, hice 3 propuestas fundamentales para evitar eso. Una de ellas, el pacto de la desconfianza, otra de ellas, el pacto de acero, y por último, el matrimonio de ricos que propuse. ¿Por qué? Porque yo decía lo siguiente, señores. Yo decía, ¿acaso la lucha interna que hay entre Leonel y Danilo es por un tema ideológico? No. O sea, no era que Leonel se había convertido en socialista y Danilo era capitalista. Esa no era la lucha. O sea, no era que de repente Leonel era representante de los optimates y Danilo era representante de los populares romanos. No, no era eso. Ni que de un momento a otro Leonel era jacobino y Danilo girondino. O que uno era güelfo y el otro era de la otra corriente. No. Ahí lo único que había, señores, era una lucha de apetencias desmedidas de ambos grupos que estaba mal encausada. Y por eso hablaba yo de un matrimonio de ricos. Como eso no se dio, ustedes vieron en lo que terminó entonces ese partido. ¿Y hoy qué está pasando? Bueno, está pasando precisamente esa trampa de Tucídides de la que yo hablaba. Esa, digamos, esa oxigenación de un partido y el declive axiomático de otro. Ahora, ¿qué pasa aquí, señores? Miren, en el PLD hay una fragmentación axiomática que es ineludible. ¿Por qué? Una nueva me refiero. Porque las bases y los dirigentes que quedan en ese partido han marcado una decisión. Su decisión es
o que ellos están con Domínguez Brito o están con Abel Martínez. Esa es la realidad de ese partido. Yo que lo conozco lo puedo afirmar. Y en el otro extremo hay una decisión de la cúpula partidaria de apoyar a doña Margarita con todo su derecho. Entonces, eso va a generar, no importa quién sea el candidato, eso va a generar una nueva fracturación que yo no sé, no puedo afirmarlo si llegue a división, pero hay una fracturación axiomática que no la puede negar nadie. Entonces, ¿qué pasa en esto aquí, señores? El más beneficiado, obviamente, en ese caso, es la fuerza del pueblo, porque es el camino más próximo. ¿Por qué, señores? Aquí viene la parte más importante de este comentario. Todo el mundo analiza esa división desde el punto de vista político y la gente que se va a la fuerza del pueblo desde el punto de vista político, y no. Eso hay que analizarlo desde el punto de vista psicológico y sociológico, señores. Decía el gran Carlos Marx que los estados de conciencia se construyen a partir de tu existencia. ¿Qué significa eso, señores? Por eso yo he dicho que si se muere Raúl Castro y desaparece esa gerontocracia que gobierna Cuba, por lo menos por las próximas 2 generaciones, Cuba seguirá siendo comunista. Porque esa gente hizo condicionamiento clásico. O sea, ahí existe el efecto Pavlov en el cerebro, en el subconsciente de los cubanos. Porque es lo que conocen en 60 años. Entonces, esa cúpula del PLD, sobre todo los hijos de esa cúpula, de ellos, hicieron un condicionamiento clásico, señor. Esa gente duró 20 años vistiendo Gucci, vistiendo Prada, en buenos colegios, viajando por el mundo. Esa gente no bebió agua de fundita nunca, esa gente no bebió agua de la llave nunca. Y eso no quiere decir que sea bueno o malo. Esa gente no conoce las vicisitudes que conocen quizás los que fueron activistas nacional. Por eso, hoy, al tener la fuerza del pueblo, a su Aníbal Barca vigoroso y fuerte, y con posibilidad quizá de llegar al poder en algún momento, y entonces el PLD tiene a su Escipión convertido en un minusválido constitucional, lo natural, lo lógico, es que se desplacen hacia allá. Porque, señores, eso es como el que está en el barrio, enamorado de una muchacha del barrio, y el barrio entero le dice, mira, esa muchacha no vale la pena. A él lo único que le interesa es que él se despacha con ella, como dice mi abuelo. No importan los consejos, eso es lo que a él le interesa. Eso mismo pasa con ellos, y repito, eso no quiere decir que sea bueno o malo. Ahora, el poder, señores, el poder trastoca los cimientos de las venas del cerebro. Eso es una cosa que no se puede ni siquiera explicar. Por eso ustedes ven gente que llegan al poder y usted lo ve y usted dice, pero ese era Elvin Castillo, porque ese es mi hermano y eso ni me coge el teléfono ahora. ¿Y qué fue lo que le pasó a ese hombre que de un momento a otro? Entonces, ¿por qué, señores? Porque, como decía Jean-Paul Richer, después del poder no hay nada tan excelso como saber tener dominio de él. Y si la fuerza del pueblo y el PLD no entienden lo que yo estoy diciendo y se enfrascan entonces, como le pasó a Atenas y a Esparta, van a terminar igualito que ellos. Miren cómo, debilitados y sin recursos, y dándole paso entonces a su real enemigo, el imperio aquemenida de los persas, como pasó en aquella época. ¿Nos fuimos, Isidro?